Hay un tipo de amor que no termina cuando la persona se va, simplemente cambia de forma, como el agua que se evapora, pero sigue existiendo en otro estado, invisible pero real, y quizás sea precisamente esta permanencia imposible la que más duele, porque no se puede enterrar lo que no ha muerto, no se puede olvidar lo que sigue vivo dentro de ti en lugares que ni siquiera sabías que existía. Simone Weil, una filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero sintió la naturaleza del amor y la pérdida más profundamente que la mayoría en toda su vida, descubrió algo radical acerca de esta herida que no se cierra, acerca de este silencio que grita más fuerte que cualquier palabra, y lo que descubrió va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre superar, seguir adelante y dejar ir. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche y por una fracción de segundo olvidaste que esa persona ya no está aquí y luego la realidad cae sobre ti como una piedra, pesada y fría, y tienes que aprender todo de nuevo, aprender que se fue, aprender a respirar en este mundo donde ya no existe como antes? ¿Alguna vez sentiste vibrar tu teléfono y por un momento imposible pensaste que podría ser ella, aunque sabes que es imposible, aunque estás absolutamente seguro, pero tu corazón no entiende de lógica y sigue esperando lo que tu mente ya sabe que nunca llegará? ¿Alguna vez has notado cómo evitas ciertos lugares, ciertas canciones, ciertos momentos del día, porque sabes que allí, en ese momento específico, su ausencia te dolerá de una manera que no estás seguro de poder soportar? Simone Weil no solo lo sintió todo, se sumergió en ese dolor con un coraje que desafía la comprensión. Y al otro lado de este brutal viaje encontró algo que la mayoría de nosotros tememos incluso buscar. Una verdad sobre la naturaleza del amor que solo se puede ver cuando dejas de huir del dolor por completo. Y si sientes que estas palabras tocan algo dentro de ti que ha estado latente o tal vez nunca tuvo el coraje de mirar directamente, algo que duele pero al mismo tiempo trae un extraño alivio de finalmente ser nombrado, entonces regístrate en este canal ahora, porque vamos a explorar juntos territorios que la mayoría evita, verdades que Simone Weil pagó con su propia vida para descubrir. Y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que ella enseñó sobre amar lo que se fue, sobre llevar la ausencia como presencia, sobre transformar una herida en algo sagrado sin negar nunca que duele, cambiará por completo la forma de ver a esta persona que se fue y el espacio vacío que dejó. El dolor que sientes no es un signo de debilidad. No es evidencia de que no te estás curando lo suficientemente rápido. No es algo que deba arreglarse o superarse dentro de un cronograma aceptable para una sociedad que no puede soportar ver a nadie sufrir por mucho tiempo. Ese dolor es una prueba de que amaste de verdad, de que había algo entre tú y esa persona que era lo suficientemente real como para dejar una marca permanente en tu alma. Y Simone Weil diría que esa marca, esa herida abierta, es en realidad una especie de gracia disfrazada de tragedia, porque solo quien ama profundamente puede sufrir profundamente, y solo quien sufre profundamente puede comprender ciertas verdades sobre la naturaleza del amor que las personas que nunca se han permitido ser completamente vulnerables nunca conocerán. Llevas a esa persona dentro de ti ahora de una manera que no lo hacías cuando estaba físicamente presente, porque cuando alguien está aquí, a tu alcance, puedes darte el lujo de no prestarle toda la atención. Puedes dejar para mañana lo que podrías decir hoy. Puedes posponer abrazos y conversaciones y momentos de presencia total. Pero cuando se van, cuando la posibilidad de un próximo encuentro desaparece para siempre o se vuelve tan lejana que duele pensar en ello, de repente cada recuerdo se vuelve sagrado. Cada palabra intercambiada toma un peso que no tenía. Antes, cada pequeño gesto que ni siquiera lo notabas en ese momento, ahora brilla en tu mente como una joya rara que no sabías que tenías en tus manos hasta que se cayó de tus manos. Y quizás esto es lo que Simone Weil ha tratado de enseñarnos a lo largo de toda su vida dedicada a comprender la naturaleza del amor y la pérdida, que amar verdaderamente a alguien es estar dispuesto a soportar su ausencia con la misma devoción que su presencia, a permitir que la herida permanezca abierta, no porque disfrutes el sufrimiento, sino porque cerrar la herida sería borrar la última conexión física que tienes con algo que era demasiado real, verdadero e importante, como para simplemente olvidarlo.
La verdad es que nadie olvida realmente a su amor fallecido. Simplemente aprenden a mentir mejor sobre ello, a sonreír cuando preguntan si todo está bien, a cambiar de tema cuando surge el nombre de esa persona en las conversaciones, a fingir que ya lo han superado cuando en realidad solo aprendieron a funcionar alrededor del agujero que dejaron, como una ciudad que se reconstruye alrededor del cráter de una bomba porque es más fácil adaptarse a los daños del que enfrentarlo directamente. Pero no quieres aprender a mentir mejor. Quieres entender qué hacer con esta verdad que llevas, con este amor que ya no tiene objeto, con esta necesidad de hablar con alguien que ya no puede escucharte. Y es precisamente aquí donde Simone Weil tiene algo radical que ofrecerte. No una solución, no una cura, sino una manera completamente diferente de ver lo que te sucede. Weil pasó su vida estudiando la naturaleza del sufrimiento, no de manera abstracta ni académica, sino visceral, a través de su propia carne, sus propios dolores de cabeza que la habían atormentado desde la adolescencia, su propio cuerpo frágil, que empujó más allá de cualquier límite razonable, porque creía que solo a través del sufrimiento compartido con quienes sufren podría realmente comprender algo verdadero sobre la condición humana. Trabajó en fábricas cuando podría haber estado en universidades. Fue a la guerra cuando pudo estar segura. Rechazó comida cuando había comida disponible, porque los franceses bajo la ocupación nazi no tenían suficiente comida, y ella no se permitía tener más de la que tenían. Y esta obstinada negativa a separarse del sufrimiento de los demás finalmente la mató. La tuberculosis se agravó por la desnutrición autoimpuesta. 34 años de vida intensa y dolorosa que vivió como si estuviera perpetuamente en llamas. Y en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo este dolor físico, mental y espiritual, Weil tuvo profundas experiencias místicas, momentos de conexión con algo que ella llamaba Dios, pero que puedes llamar como tenga más sentido para ti. Momentos donde el dolor se transformó en algo diferente. No desapareció, sino que cambió de calidad, como si la herida se abriera tanto que la luz pudiera entrar. Una de esas experiencias tuvo lugar en Solesmes, una abadía benedictina, en el año 1938, durante los días de la Pasión de Cristo, mientras ella sufría uno de sus peores ataques de dolor de cabeza, un dolor tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. Y fue exactamente en ese estado, en esta imposible combinación de agonía física y presencia en los cantos gregorianos que llenaban la capilla, que algo sucedió, algo que ella describió como Cristo descendiendo y tomando posesión de ella. No metafóricamente, sino realmente, una presencia que entró en el espacio, creado por un dolor aceptado, no por un dolor negado o evitado, sino por un dolor completamente reconocido y consentido. Y es esta idea de consentimiento la que se vuelve central en todo lo que Weil enseñó sobre el amor y la pérdida, porque para ella, amar de verdad es consentir la existencia del otro exactamente como es, incluyendo su ausencia, incluyendo su partida, incluyendo el dolor que esa partida causa. Y este consentimiento no es una resignación pasiva, no es simplemente aceptar porque no hay elección, es algo mucho más activo y mucho más radical. Es elegir mirar directamente la realidad sin intentar cambiarla a través de fantasías o negaciones o consuelos, historias que suavizan los bordes afilados de la verdad. Estás acostumbrado a pensar que amar significa querer estar cerca, querer poseer de alguna manera, querer que el otro siga existiendo en tu vida de la manera que tú necesitas. Pero Weil está diciendo algo completamente diferente. Está diciendo que el verdadero amor es lo opuesto a la posesión. Es mirar a alguien y amarlo sin necesitar que sea diferente de lo que es, sin necesitar que se quede, sin necesitar que llene el vacío que hay dentro de ti. Y cuando puedes hacer eso, cuando puedes amar sin necesidad, reciprocidad o presencia o continuidad, entonces estás amando de una manera que ella llama impersonal, no fría o distante, sino libre de ego, libre de la necesidad de utilizar a otros para llenar sus propios vacíos existenciales. Y ahora estás empezando a ver que el dolor que sientes por la persona que se fue no se trata solo de perder a alguien que amaste, se trata de confrontar el hecho de que tal vez nunca amaste de esa manera impersonal que describe Weil. Tal vez tu amor siempre tuvo elementos de necesidad mezclados con elementos de generosidad.
Tal vez amabas no solo porque esa persona era quien era, sino también porque llenaba algo en ti, porque estar con ella te hacía sentir completo de una manera que no te sentías solo, porque su presencia resolvió temporalmente el problema de tu vida, propia soledad existencial. Y ahora que se ha ido, no solo estás lidiando con su ausencia, sino también con el regreso de ese vacío que tenías antes de que apareciera. Ese vacío que pensabas que había sido sanado, pero que en realidad solo había sido cubierto temporalmente. Simone Weil tiene un concepto para esto. Lo llama gravedad, esta fuerza que constantemente te empuja hacia abajo, de regreso al ego, de regreso a la necesidad, de regreso a la ilusión de que puedes llenar el vacío interior a través de cosas externas, ya sea a través de personas, logros, experiencias, cualquier cosa que temporalmente no te hagas olvidar que en el fondo hay un agujero que nada de lo creado puede llenar permanentemente. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida bajo el control de la gravedad, buscando desesperadamente a la siguiente persona, el próximo trabajo, el próximo logro que finalmente los hará sentir completos. Pero Weil se dio cuenta de que esta búsqueda es infinita, porque el vacío es una parte esencial de la condición humana. No es un defecto que debe corregirse, sino una característica fundamental de lo que significa ser humano, de ser una criatura que sabe que está incompleta, que extraña algo, que ni siquiera puede nombrar, que lleva dentro de sí un deseo por algo que ningún objeto finito puede completamente satisfacer. Y entonces llega la persona que amabas y por un tiempo parece llenar ese vacío, parece ser la respuesta que has estado buscando y te permites creer que finalmente has encontrado lo que te faltaba, que la búsqueda finalmente terminó, pero luego se van, por muerte o por elección o por las circunstancias, y el vacío no solo regresa sino que parece más grande de lo que era antes, más doloroso de lo que era antes, porque ahora sabes exactamente el tamaño y la forma de lo que falta. Tienes un modelo preciso de lo que falta, ausencia, y duele de una manera que el dolor genérico nunca podría hacerlo, herir. Pero Weil diría que este momento de máximo dolor, este momento en el que sientes el vacío con claridad brutal, es en realidad un momento de gracia potencial, porque ahora tienes la oportunidad de dejar de intentar llenar el vacío y empezar a mirarlo directamente, reconociendo que existe, aceptando que es parte de ti, y tal vez, solo tal vez, descubrir que el vacío no es un enemigo sino un portal, no un problema sino una posibilidad, no lo que te separa de lo divino, sino lo que te conecta con Él, porque para Weil, Dios no está en las cosas que te llenan, sino en el espacio vacío que te permite recibir algo más grande de lo que cualquier cosa creada podría ofrecer. Y mientras trates desesperadamente de llenar el vacío con personas, experiencias y distracciones, nunca crearás suficiente espacio para que entre algo verdaderamente transformador. Y aquí es donde todo lo que pensabas sobre el amor y la pérdida comienza a desmoronarse, porque siempre imaginaste que el objetivo era superar el dolor, llenar el espacio dejado por la persona que falleció, encontrar a alguien nuevo o algo nuevo que pudiera reemplazar lo perdido. Pero Weil está sugiriendo algo radicalmente diferente. Está sugiriendo que tal vez el objetivo no sea llenar el vacío, sino habitarlo. No reemplazar lo perdido, sino transformar tu relación con la pérdida. No dejar de amar a la persona que falleció, sino aprender. Amarlos de otra manera, para que no dependa de su presencia física, para que pueda existir enteramente en la ausencia, en la memoria, en el silencio donde ella solía estar. Suena imposible, lo sé. Suena como pedirle a alguien que respire agua o vea en la oscuridad. Pero Weil insiste en que no solo es posible, sino que es el único tipo de amor que realmente merece ese nombre. Porque todo lo demás es solo necesidad disfrazada de amor, ego que busca la realización disfrazada de generosidad, miedo a la soledad disfrazado de conexión. Y puedes sentir algo dentro de ti resistiéndose a esa idea, porque si es verdad, si el amor verdadero es amor que no necesita presencia, entonces lo que sentiste antes no era amor verdadero, o al menos no era solo amor, era una mezcla confusa de amor y necesidad, y reconocer eso duele casi tanto como reconocer que la persona se ha ido,
porque significa que tal vez nunca experimentaste lo que realmente es el amor. Tal vez confundiste dependencia emocional con conexión genuina. Tal vez no amaste a la persona, sino lo que la persona te hizo sentir sobre ti mismo. Pero esto es lo que Weil también entendió, y lo que puede empezar a cambiar todo para ti. El hecho de que tu amor anterior no fuera perfectamente puro, no significa que no fuera real. No significa que no tuviera valor. No significa que necesites de evaluar retrospectivamente todo lo que experimentaste. Simplemente significa que el amor humano siempre contiene esta mezcla. Siempre tiene elementos de necesidad junto con elementos de generosidad. Y el proceso de amor purificador, el proceso de transformar el amor de necesidad en amor impersonal, ese proceso solo ocurre a través de la pérdida, de la separación, de la dolorosa experiencia de seguir amando cuando ya no hay nada más que ganar con ello, cuando ya no hay presencia que disfrutar, cuando ya no hay reciprocidad que esperar. La persona que ha fallecido te ha dado un regalo brutal, el regalo de tener que aprender a amar sin recompensa, a amar sin un objeto presente, a amar simplemente porque el amor es lo que queda cuando todas las demás razones para amar han desaparecido. Y si puedes hacer eso, si puedes continuar amando a esa persona en su ausencia, no negando su ausencia, sino aceptándola completamente, entonces habrás aprendido algo sobre el amor que la mayoría de la gente aprende. Nunca aprendes algo que solo se puede aprender a través de este dolor específico que estás sintiendo ahora mismo. Simone Weil tenía un amigo, un sacerdote llamado Perrin, con quien compartía sus reflexiones más profundas a través de cartas. Y en una de esas cartas escribió algo que puede iluminar lo que estás pasando en este momento. Decía que la atención absoluta es la oración y que la forma más pura de atención es la atención a lo ausente, porque cuando algo está presente, tu atención siempre se mezcla con un deseo de poseerlo, de cambiarlo, de usarlo para tus propios fines. Pero cuando algo está ausente, cuando ya no puedes tocarlo, ni cambiarlo, ni usarlo, entonces tu atención finalmente puede ser pura, finalmente puede ser amor verdadero. Entonces, cuando piensas en la persona que se ha ido, cuando sientes su ausencia, cuando quieres hablar con ella sabiendo que no puedes, no estás simplemente afligido, estás practicando la forma más elevada de amor. Estás aprendiendo a amar impersonalmente, a amar sin expectativas de retorno, a amar simplemente porque amor es lo que eres cuando se eliminan todas las capas del ego. Pero eso no hace que el dolor sea menor, no hace que la herida duela menos. Y Weil nunca prometió que lo haría, solo dijo que el dolor puede transformarse en algo sagrado si dejas de luchar contra él, si lo consientes de la misma manera que consientes la existencia de la persona que amas, completamente, sin reservas, sin tratar de negociar una versión más suave de la realidad. Y tal vez eso es lo que necesitas escuchar ahora mismo. No que todo estará bien, no que el dolor desaparecerá, no que lo superarás y seguirás adelante, sino que el dolor que sientes vale la pena sentirlo. Es importante ser honrado, es una parte esencial del proceso de transformar el amor egoico en amor verdadero, y que en el fondo de ese dolor, si profundizas lo suficiente, si dejas de luchar y comienzas a consentir, hay algo esperándote, no necesariamente alivio, sino verdad, no felicidad, sino significado, no satisfacción, sino una manera diferente, de plenitud que proviene no de tener todo lo que necesitas, sino de finalmente dejar de necesitar algo más allá de lo que ya eres. La persona que se ha ido ya no está aquí, eso es ineludiblemente cierto. Pero el amor que sientes por ella sigue ahí, y tal vez siempre lo estará. Y Weil diría que este amor que persiste en la ausencia es más real que cualquier amor que dependa de la presencia, porque ahora no amas porque sea fácil o conveniente o satisfactorio, sino simplemente porque el amor es lo que queda cuando todo lo demás se elimina. Y este amor residual, este amor que sobrevive a la muerte misma de lo amado, este es el amor que más se acerca a lo que Weil llamó amor divino, amor que existe por sí mismo, no como un medio para otro fin, no como una solución a la soledad o una forma de sentirse completo, sino como un estado de ser que no necesita justificación, razón u objeto, amor que simplemente es porque no puede no ser. Y ahora necesitamos profundizar aún más,
porque hasta ahora hemos hablado del amor y la pérdida en general. Pero no perdiste el amor general, perdiste a una persona específica, con un rostro específico y una voz específica, y una forma específica de decir su nombre. Y esa especificidad importa más de lo que cualquier filosofía puede captar. Porque no se trata de conceptos abstractos, se trata de la ausencia concreta de alguien irreemplazable. Simone Weil comprendió esto profundamente. No le interesaban abstracciones filosóficas desconectadas de la experiencia vivida. Todo lo que escribía procedía del dolor real, del cuerpo real, de momentos específicos de sufrimiento que marcaron su carne y su alma de maneras que nunca sanaron del todo. Ella sabía la diferencia entre hablar de la aflicción y estar dentro de ella, entre describir el dolor desde afuera y sentir que el dolor te consume por dentro. Y tenía una palabra específica para este tipo de sufrimiento que no solo duele, sino que destruye el alma. Lo llamó malheur, que se puede traducir como aflicción, pero pierde algo en la traducción, porque malheur es más que sufrimiento. Es un sufrimiento que te atrapa en 3 niveles simultáneamente: dolor en el cuerpo, dolor en la mente y degradación de la posición social. Es el tipo de dolor que te hace cuestionarte si todavía eres humano, si todavía mereces ser tratado como persona, si todavía tienes valor en un mundo que parece haber decidido que no importas. Y conoces este dolor, ¿no es así? Porque cuando la persona que amaste se fue, no fue solo tu corazón lo que dolió, fue todo tu sentido de ti mismo el que comenzó a desmoronarse. Fue tu capacidad para funcionar en el mundo la que se vio comprometida. Fue la forma en que te ves a ti mismo y cómo imaginas que te ven los demás lo que cambió fundamentalmente. De repente te convertiste en una persona que quedó, una persona que no fue elegida, una persona que no fue suficiente para que alguien se quedara. Y esta narrativa que se forma en tu mente, esta historia sobre lo que la pérdida dice de ti, duele tanto como la pérdida misma, tal vez incluso más, porque la pérdida ocurrió, es fatal, la consumada. Pero la historia que cuentas sobre lo que significa la pérdida, esa historia se sigue repitiendo, te sigue lastimando una y otra vez, cada vez que recuerdas, cada vez que ves algo que te hace pensar en ella, cada vez que automáticamente tomas tu teléfono para compartir algo antes de recordar que ella ya no está allí para recibir tus mensajes. Weil diría que esta capa adicional de sufrimiento, esta capa de significado que agregas al dolor crudo de la pérdida, es donde entra el ego, porque el ego necesita convertir todo en una historia sobre ti, necesita hacer que cada evento diga algo sobre tu valor, tu identidad, tu lugar en el universo, y cuando sucede algo doloroso, el ego inmediatamente se pone a trabajar construyendo una narrativa que explique por qué sucedió y qué significa acerca de quién eres. Y a menudo esa narrativa es terriblemente cruel, mucho más cruel de lo que jamás sería la verdad objetiva. Así que no estás simplemente lidiando con el hecho de que la persona se ha ido, estás lidiando con todas las historias que el ego ha construido en torno a esta partida. Historias sobre insuficiencia, sobre no ser lo suficientemente interesante o bello o lo suficientemente valioso, sobre que hay algo fundamentalmente malo en ti que hace que la gente finalmente se vaya. Y esas historias son peores que la realidad, porque la realidad es que la gente se va por 1000 razones diferentes, la mayoría de las cuales no tienen nada que ver con tu valor como persona. Pero el ego no acepta eso. El ego necesita encargarse de todo. Tú necesita encontrar fallas en ti que expliquen por qué sucedió esto. Porque da menos miedo vivir en un mundo donde tienes control a través de tus propios defectos, que en un mundo donde las cosas malas simplemente suceden sin razón, justicia o significado. Y aquí es donde el pensamiento de Weil se vuelve radical de una manera que realmente puede cambiar algo en ti, si lo dejas entrar. Ella dice que la solución no es construir una mejor narración, no es reemplazar una historia cruel con una historia amable. No es convencerte a ti mismo de que eres valioso y digno de amor, y que no has hecho nada malo, porque todas estas historias, incluso las amables, siguen siendo construcciones del ego. Todavía son formas de hacer que todo gire en torno a ti. Todavía son formas de evitar una verdad más profunda, es que el universo no gira en torno a tu autoestima. Las cosas no suceden porque te lo mereces o no lo mereces. El amor no viene ni va en base a lo mucho que te esfuerzas por ser una persona digna de amor. Weil llama de creación a este proceso de escapar de todas las narrativas del ego.
Y es una palabra extraña que ella inventó para describir algo que no es del todo destrucción, pero tampoco creación. Es deshacer, es retroceder, es permitir que las construcciones artificiales del ego se disuelvan para que algo más real pueda emerger. La decreación no se trata de convertirse en nada, no se trata de desaparecer o perder la identidad, se trata de distinguir entre quién eres realmente y quién dice el ego que eres, y luego, suave y repetidamente, dejar ir las historias que el ego te cuenta, dejar ir la necesidad de hacer que todo signifique algo para ti, dejar ir la ilusión de que si entendieras lo que hiciste mal, podrías arreglarlo y asegurarte de que nunca más te lastimarían de esa manera. La verdad es que no puedes garantizar eso. No puedes protegerte completamente de la pérdida sin protegerte también del amor. No puedes controlar si las personas se quedan o se van. No puedes volverte inquebrantable sin volverte también incapaz de sentir algo profundamente. Y Weil está diciendo que la única manera de salir de este dilema es dejar de intentar controlar, dejar de intentar proteger, dejar de intentar garantizar mediante un desempeño perfecto que nunca más serás abandonado. Y en 1901, cambio, aprender a existir más vulnerable, más abierto, sabiendo que puedes, ser herido por lo nuevo, pero elegir vivir plenamente de todos modos. Suena como una locura, lo sé, suena como un consejo de seguir poniendo la mano en el fuego después de haber sido quemado, pero lo que Weil se dio cuenta es que la alternativa es peor. La alternativa es encerrarse, protegerse, vivir media vida en la que nunca te permites sentir profundamente, porque sentir profundamente significa poder ser herido profundamente. Y tal vez eso es lo que estás tratando de hacer ahora sin darte cuenta. Tal vez estás construyendo muros, diciéndote a ti mismo que nunca volverás a dejar entrar a alguien tan profundamente, que nunca volverás a ser tan vulnerable, que has aprendido una lección y ahora serás más cuidadoso, más protegido, más en control. Pero Weil diría que esos muros no te protegen, simplemente te aprisionan, te convierten en una versión más pequeña y más asustada de quién eras y de la persona que se fue. No mereces ser responsable de convertirte en alguien a quien tienes miedo de amar. Ella merece algo diferente, merece que sigas pudiendo amar profundamente, que honres lo que tuviste permaneciendo abierto a la posibilidad de un amor futuro. No porque estés tratando de reemplazarla, sino porque entiendes que la capacidad de amar profundamente es un regalo, no una maldición, aunque a veces duela insoportablemente. Y aquí hay algo que Weil experimentó en carne propia que puede iluminar su oscuridad. Nunca tuvo una relación romántica en toda su vida, vivió y murió soltera, pero amó profundamente, amó a sus estudiantes, amó a los trabajadores de las fábricas donde trabajó, amó a los pobres y al sufrimiento que encontró, amó a Dios de una manera que consumió toda su vida, y lo que aprendió a través de este amor no correspondido, a través de este amor que nunca encontró un objeto adecuado en la forma humana, es que el amor no necesita reciprocidad para ser real, no necesita la presencia física para ser válido, no necesita el futuro para tener valor en el presente. Puedes amar a alguien que está ausente con la misma intensidad, quizás incluso más intensidad, que a alguien que está presente, porque en la ausencia estás obligado a amar a la persona en sí, no los beneficios que trae a tu vida, no la forma en que te hace sentir, solo a ella, tal como es, como fue, tal como permanece en tu memoria y en tu corazón. Y este amor purificado por la ausencia, este amor que sobrevive a la pérdida del objeto amado, es lo que Weil llama amor sobrenatural, no porque sea mágico o imposible, sino porque trasciende los límites naturales del ego, que siempre quiere algo a cambio, que siempre ama, porque ama recibir amor a cambio, que siempre necesita presencia, reciprocidad y confirmación. Ahora, a través de esta pérdida brutal, te estás viendo obligado a aprender este tipo de amor, y no existe una forma suave de aprenderlo. No hay ningún curso que puedas tomar o un libro que puedas leer que te ahorre el dolor de pasar por este proceso. Porque no es información lo que necesitas, es transformación. Y la transformación siempre duele, siempre implica la muerte de algo viejo para que pueda nacer algo nuevo. Lo que está muriendo en ti ahora no es tu capacidad de amar, es tu ilusión de que el amor significa posesión, tu creencia de que amar a alguien significa tenerlo ahí.
tu apego a la idea de que necesitas que la persona que amas también te necesite. Y ahora, antes de descender aún más a ese abismo donde verdades más profundas esperan ser descubiertas, quiero que hagas algo. Quiero que dejes en los comentarios abajo tu ciudad, tu país, desde donde estás viendo este video ahora mismo, porque hay algo profundamente hermoso y necesario en saber que ahora mismo, en todo el planeta, hay otras almas como la tuya cargando pérdidas similares, sintiendo ausencias que nadie más puede ver, amando a personas que ya no están aquí como antes, y tal vez a Simone. Bueno, donde sea lo que sea ahora, estaría sonriendo al ver que sus palabras siguen llegando a quienes más necesitan escucharlas, a quienes tienen el coraje de mirar directamente al dolor en lugar de mirar hacia otro lado. Así que dime, ¿desde dónde nos miras? Deja aquí tu huella, porque no estás solo en este viaje, y saber que otros caminan por este mismo camino puede marcar la diferencia entre hundirse y navegar, entre ser consumido por el dolor y aprender a vivir con él dignamente. Y ahora exploremos la capa más profunda de esa herida, porque hasta ahora hemos hablado de la pérdida, el amor y el ego, pero aún no hemos tocado lo que Whale consideraba el meollo del asunto, que es la naturaleza del vacío en sí, el espacio que la persona dejó cuando se fue, y en qué puede convertirse ese espacio vacío si dejas de intentar llenarlo. ¿Sientes este vacío como un agujero, como una ausencia, como la falta de algo que debería estar ahí pero no está? Y tu primer instinto es llenar ese vacío con cualquier cosa, con trabajo, con gente nueva, con distracciones, con cualquier cosa que te haga olvidar por unos momentos que hay un espacio dentro de ti donde solía estar y ahora ya no está. Pero Whale diría que este instinto de llenar el vacío es un error fundamental, no porque te guste el vacío o lo celebres, sino porque mientras intentes desesperadamente llenarlo, nunca descubrirás por qué ese vacío existe, cuál es su función, por qué está ahí. Porque para Whale el vacío no es un defecto, es una característica, no es un problema, es una posibilidad, no es lo que te separa de lo divino, es exactamente lo que te conecta con ello. Ella escribió que Dios no puede llenar lo que ya está lleno, que solo puede entrar donde hay espacio vacío para recibirlo. Y mientras estés llenando tu vida de sustitutos, de consuelos temporales, de cualquier cosa que alivie el dolor de la ausencia, nunca crearás suficiente espacio para que suceda algo verdaderamente transformador. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve casi imposible de aceptar, porque dice que es necesario habitar el vacío, sentarse en él, permitir que sea exactamente lo que es sin intentar cambiarlo, arreglarlo o llenarlo. Y eso va en contra de todo instinto de supervivencia que uno tenga. Lo hay, contra toda programación cultural que dice que el vacío es el enemigo, que la soledad es un fracaso, que la ausencia es algo que hay que corregir lo más rápido posible. Pero Whale insiste, y su propia vida lo atestigua, en que en lo profundo del vacío hay algo esperando, no una plenitud, sino una presencia de un tipo diferente, no una respuesta, sino una pregunta más profunda, no una solución sino un misterio que puede ser habitado incluso sin ser resuelto. Tuvo 3 experiencias místicas en su vida que describió en cartas, 3 momentos donde en medio de un dolor insoportable sucedió algo imposible, algo que solo podía describir como Cristo tomando posesión de ella, pero no Cristo de la doctrina ni de la iglesia ni de la teología. Cristo como presencia viva que entró en el espacio creado por su decreación, por su total consentimiento a la realidad, incluyendo todo su dolor. La primera vez fue en Asís, en el año 1937, en la pequeña capilla de Santa María dos Anjos, donde había orado San Francisco, y escribió que algo más fuerte que ella la obligó a arrodillarse por primera vez en su vida, ella que había resistido cualquier tipo de sumisión religiosa, ella que había mantenido una distancia intelectual de cualquier práctica de fe. De repente, se encontró de rodillas, no porque ella lo decidiera, sino porque algo en ese espacio, algo en la combinación de historia y belleza y su propia vulnerabilidad en ese momento, rompió todas sus defensas. El segundo fue en Solesmes, durante la Semana Santa de 1938, cuando sus dolores de cabeza eran peores, cuando cada nota de los cantos gregorianos atravesaba su cráneo como una aguja. Y fue exactamente allí, en la intersección de la belleza y la agonía,
donde sintió por primera vez lo que ella describió como el amor de Cristo descendiendo y apoderándose de ella. Y el tercero fue mientras recitaba un poema en inglés llamado Love de George Herbert, un poema sobre el alma que se siente indigna de entrar en la presencia de Dios. Y mientras recitaba estas palabras una y otra vez, algo cambió. La recitación se convirtió en oración, y la oración se convirtió en presencia, y escribió que Cristo descendió y se la llevó. Lo que estas tres experiencias tienen en común, lo que conecta a Sis, Solesmes y el poema de Herbert, es que en cada caso, Weil no buscaba nada, no intentaba forzar una experiencia espiritual, simplemente estaba presente en la belleza, el dolor o las palabras, prestaba plena atención sin esperar recibir nada a cambio. Y era precisamente en este estado de atención pura, en este estado de ego temporalmente suspendido, donde algo más grande podía entrar. Y eso es lo que ella quiere que entiendas sobre el vacío que esa persona dejó cuando se fue, que mientras luches contra el vacío, tratando de huir de él, llenarlo o negarlo, esencialmente estás diciendo no a lo único que podría convertir tu dolor en algo sagrado. Estás rechazando la invitación implícita en el sufrimiento, la invitación a decrecer, a dejar ir, a permitir que el ego que tanto lo necesita y sufre tanto porque lo necesita, se disuelva lo suficiente como para que pueda surgir algo más que el ego. Esto no es masoquismo, no es romantizar el sufrimiento, no es buscar el dolor por el dolor. Weil fue muy claro en esto. Distinguió entre sufrimiento que se puede y se debe evitar, y aflicción que se debe superar, porque contiene una lección que solo se puede aprender de esta manera. Tú no elegiste este dolor, él te eligió a ti. La persona se fue y dejó este vacío, y ahora tienes una elección simple pero brutal. Puedes pasar el resto de tu vida huyendo de este vacío, construyendo muros a su alrededor, tratando de pretender que no existe. O puedes darte la vuelta y enfrentarlo, puedes ponerte en medio de él, puedes permitir que sea exactamente tan grande y tan oscuro como realmente es, y ver qué sucede cuando dejas de luchar. Weil llamaría a esto consentimiento al vacío, y el consentimiento para ella no es resignación pasiva, no es simplemente aceptar porque no hay elección, es algo mucho más activo, es elegir abrazar la realidad por completo, incluido tu dolor, es decir, sí al universo exactamente como es en este momento, incluso cuando te está causando una agonía insoportable. Y sabía que esto suena loco, ella misma admitió que parece imposible, pero también experimentó lo que sucede al otro lado de esa imposibilidad. Descubrió que cuando consientes por completo, cuando dejas de luchar y te entregas por completo no al dolor, sino a la realidad que incluye el dolor, algo cambia. No que el dolor desaparece, sino que tu relación con el dolor se transforma. Dejas de ser víctima del dolor y te conviertes en testigo de él. Dejas de identificarte completamente con lo que estás sufriendo y logras crear un pequeño espacio entre ti y el sufrimiento. Espacio donde ocurre la observación, un espacio donde la elección todavía existe, incluso cuando sientes que te han quitado todo. Y en ese espacio, en ese pequeño espacio entre tú y tu dolor, entre el observador y lo observado, entre el que sufre y el sufrimiento mismo, es donde puede entrar la gracia, no la gracia que tú te ganas o no. Se erige o se gana con esfuerzo, pero gracia que desciende cuando finalmente creas suficiente espacio vacío para recibirla. Weil escribió que la gracia llena el vacío, pero solo puede entrar donde hay vacío para recibirla. Y mientras estés lleno de narrativas sobre tu dolor, lleno de resistencia e ira y por qué sin respuesta, lleno de todos los mecanismos de defensa que el ego ha construido para protegerte de sentir el alcance total de la pérdida, no hay lugar para que entre nada nuevo. Necesitas vaciarte, necesitas dejar ir, necesitas permitir que todo lo que creías saber sobre quién eres, qué necesitas y cómo debería ser la vida se disuelva. Y solo entonces, solo en ese estado de vacío total, puede suceder algo imposible. Esto no es una promesa, no es una garantía. Weil fue muy claro en que la gracia no puede ser forzada ni buscada directamente. No puedes hacer las cosas correctas y esperar que la gracia aparezca como una recompensa, porque en el momento en que estás haciendo algo para obtener la gracia, ya has traído el ego de regreso, ya has convertido la práctica espiritual en un proyecto del ego. Ya has perdido exactamente lo que estabas tratando de encontrar.
Lo que puedes hacer es crear condiciones. Puedes practicar la atención plena, puedes practicar el consentimiento, puedes practicar la decreación y luego esperar. Esperar sin esperar algo específico, esperar sin un horario, esperar de la misma manera que la tierra espera la lluvia, sin buscar activamente, pero permaneciendo abierto a la posibilidad, permaneciendo receptivo a lo que pueda venir. Y mientras esperas, mientras habitas este vacío que dejó esa persona, algo extraño comienza a suceder. Comienzas a darte cuenta de que el vacío mismo está vivo de alguna manera. No está muerto ni inerte. Está pulsando con posibilidades. Está preñado de algo que aún no ha nacido, pero que ya está creciendo. Y no sabes qué es. No puedes nombrarlo ni describirlo, pero sientes su presencia de la misma manera que sientes la presencia de alguien en un cuarto oscuro, incluso sin verlo. Y tal vez, solo tal vez, lo que estás sintiendo en ese vacío es la presencia de la persona que se ha ido, pero de una manera completamente diferente a cuando estaba aquí. No una presencia física que puedas tocar, ver u oír, sino una presencia que existe en un nivel más profundo, una presencia que no depende de la proximidad física o incluso de la vida física, una presencia que es pura esencia sin forma, amor sin necesidad de reciprocidad, conexión que trasciende la separación. Whale diría que esto no es fantasía ni autoengaño, no es una forma de negar la realidad de la pérdida, es exactamente lo contrario. Solo cuando aceptas completamente la pérdida física, puedes descubrir una forma diferente de presencia que siempre estuvo ahí, pero que estaba oscurecida por tu necesidad de presencia física. Cuando alguien está aquí, amas tanto su presencia física que no puedes ver más allá de ella. No puedes darte cuenta de que está sucediendo algo más profundo, algo que no depende del cuerpo, la voz o el tacto. Pero cuando esa presencia física se elimina, cuando te ves obligado a seguir amando en ausencia, entonces finalmente puedes descubrir qué es lo que realmente estás amando, no el cuerpo o la personalidad o las características que hacen que esa persona sea única, sino algo más esencial, algo que Whale llamaría la parte divina en cada ser humano, la chispa del infinito que existe en todos. Pero a menudo está oculto detrás de todas las capas de ego, personalidad e identificaciones mundanas. Y cuando amas esa parte, cuando tu amor alcanza esa profundidad, entonces la separación física pierde parte de su terror, no porque ya no duele, sino porque sabes que lo que realmente amas nunca te lo podrán quitar, nunca puede morir, nunca puede desaparecer, porque existe en una dimensión que no está sujeta al tiempo, ni al espacio, ni a ninguna de las limitaciones que gobiernan la existencia física. Esto suena demasiado místico, lo sé. Suena a escapismo espiritual, como una forma de no lidiar con la dura realidad de la pérdida. Pero Whale insistiría en que es exactamente lo contrario, que solo cuando aceptas completamente la realidad física de la pérdida, solo cuando dejas de aferrarte a las fantasías acerca de que la persona regresa o de que de alguna manera sigue aquí como estaba, solo entonces puedes descubrir una forma de presencia que es más real de lo que fue la presencia física, porque no depende de condiciones externas, no puede ser eliminada por la muerte o distancia o cambio de sentimientos. Y aquí es donde debemos ser brutalmente honestos, porque Whale siempre ha sido brutalmente honesto. Y si realmente quieres entender lo que te ofrece, debes enfrentar toda la verdad sin endulzar. Esta forma de presencia que estoy describiendo, esta conexión que trasciende la separación física, no elimina el dolor, no hace que extrañes menos a la persona, no hace que sea más fácil despertar cada día en un mundo donde ya no está presente en la forma que necesitas. Lo que hace, si es que hace algo, es cambiar la calidad del dolor, transformando el dolor de una herida abierta que sangra constantemente en el dolor de una cicatriz que todavía duele al tocarla, pero que ya no duele, yendo lentamente. La herida no se cierra por completo. Whale nunca prometió que lo haría, pero deja de ser todo lo que eres. Deja de definir completamente tu existencia. Aprendes a soportar el dolor sin ser aplastado por él. Aprendes a funcionar incluso cuando una parte de ti todavía está sangrando. Aprendes que es posible sentir un dolor profundo y aún así encontrar momentos de belleza, momentos de alegría, momentos de conexión con los demás, momentos en los que aún vale la pena vivir la vida incluso con este
enorme peso que llevas. Y esta capacidad de vivir con un dolor insoportable, de seguir viviendo plenamente, incluso cargando con una herida que nunca sana del todo. Esto es lo que Weil consideraba verdadera fuerza espiritual. No la capacidad de evitar el sufrimiento o superarlo rápidamente, sino la capacidad de permanecer presente en el sufrimiento sin ser destruido por él, de mantener intacta una parte de ti, una parte que aún puedes observar, que aún puedes elegir, que aún puedes amar, incluso cuando todo lo demás está hecho pedazos. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar, pero que hay que decir: algunas heridas nunca sanan del todo, algunos amores nunca se dejan atrás del todo, algunas pérdidas te marcan permanentemente, y nunca vuelves a ser la persona que eras antes de que sucediera la pérdida. Y la sociedad moderna odia esta verdad, quiere que te recuperes, quiere que sigas adelante, quiere que vuelvas a ser funcional, productivo y feliz dentro de un periodo de tiempo razonable. Pero Weil está diciendo que tal vez no deberías recuperarte por completo. Tal vez la marca permanente que esta pérdida te dejó sea algo valioso, algo que te conecta con la verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia humana, algo que te hace capaz de comprender el sufrimiento de los demás de maneras que las personas que nunca han sido profundamente heridas nunca podrán entender. Has sido iniciado en el misterio a través del dolor. Has cruzado un umbral que no se puede descruzar. Has visto algo sobre la naturaleza de la realidad que no se puede dejar de ver. Y esta iniciación brutal, esta herida permanente, te da algo. No compensa la pérdida. Nada podría compensar, pero te da profundidad, te da la capacidad de estar presente en el dolor de los demás sin intentar arreglarlo. Te da sabiduría que solo viene de haber sobrevivido a lo insoportable. Te da compasión, que es diferente de la lástima porque proviene del reconocimiento del sufrimiento, compartido no desde una posición de superioridad. Y tal vez eso es lo que la persona que falleció te dio sin saber, sin elegir, sin querer. Te dio esta herida que te abrió de maneras que nada más podría haber abierto. Te obligó a enfrentar verdades sobre el amor, la pérdida y la impermanencia que podrías haber evitado durante toda la vida si ella no se hubiera ido. Te empujó a profundidades que nunca hubieras elegido alcanzar, pero que ahora que ella está allí, revela cosas que las personas que permanecen en la superficie nunca verán. Weil escribió que solo en el dolor extremo vemos la verdad extrema, que la comodidad y la tranquilidad te mantienen ciego a ciertas realidades fundamentales, que solo cuando te despojan de todo lo que pensabas que necesitabas, descubres lo que realmente necesitas, lo que realmente importa, lo que realmente queda cuando se elimina todo lo demás. Y lo que queda, lo que sobrevive a la pérdida de todo, incluida la pérdida de la persona que más amas, es algo que Weil llamaría tu esencia más profunda, la parte de ti que existe independientemente de cualquier relación, identidad o logro, la parte que simplemente existe, que no necesita razón o justificación para existir, que permanece intacta sin importar lo que suceda en el mundo externo. Y descubrir esa parte, tener acceso directo a ella, solo ocurre cuando se eliminan todas las capas superficiales, cuando te despojan de todo lo que creías que te definía, cuando te obligan a existir sin apoyos externos, sin validaciones de los demás, sin comodidades que normalmente te distraen de confrontar quién eres realmente en tu esencia. La persona que se fue se llevó consigo todas las formas que tenías para evitar esta confrontación. Se llevó el consuelo de ser amado, se llevó la validación de ser elegido, se llevó la distracción de la relación, y ahora estás solo de una manera que tal vez nunca antes lo habías estado. No solo físicamente, sino existencialmente solo, cara a cara con tu propia existencia, sin nada entre tú y el abismo. Y eso es aterrador, pero también es liberador de una manera extraña, porque cuando no hay nada a qué agarrarte, descubres que no necesitas aferrarte a nada. Cuando no hay nadie que te salve, descubres que no lo necesitas. Para ser salvo, cuando no hay validación externa, descubres que el valor no viene de afuera, sino de algo más profundo que nunca ha dependido de opiniones, aprobación o amor de los demás. Esto no hace que la pérdida sea menos dolorosa, no hace que extrañes menos a la persona, pero cambia algo fundamental sobre cómo existes en el mundo.
dejas de depender de la confirmación externa de que vales la pena existir y comienzas a existir por sí mismo. Bien, no porque alguien te ame, te elija o te valide, sino simplemente porque la existencia en sí misma, tu mera presencia en el universo, es suficiente. Y ahora estamos en el lugar más profundo de este descenso, en el punto donde las palabras empiezan a fallar, porque estamos hablando de experiencias que están más allá del lenguaje, experiencias que Whale tuvo, pero que ella misma admitió que no podía expresar adecuadamente, momentos de gracia que ella describió como Cristo descendiendo, pero que puedes vivir como cualquier otra cosa, dependiendo de tu lenguaje espiritual o de la falta de él. Momentos donde, en lo profundo del vacío más completo, sucede algo imposible, no porque hiciste algo bien, o porque lo mereces, o porque finalmente entiendes, sino simplemente porque la gracia es así, viene como viene, llena el espacio vacío que creaste mediante la decreación, entra donde hay suficiente apertura para recibirlo. Y si esto te sucede, si en medio de este dolor imposible que estás sintiendo ahora, algo comienza a cambiar, si de repente sientes presencia donde antes solo había ausencia, si tienes un momento de claridad donde entiendes algo que no se puede expresar con palabras, pero que lo cambia todo fundamentalmente, no te sorprendas, no lo rechaces como ilusión o autoengaño, simplemente recibe, simplemente permite, simplemente consiente esta gracia de la misma manera que consentiste el dolor que la precedió. Pero tampoco lo esperes, no lo conviertas en un objetivo, no conviertas la búsqueda de la gracia en un nuevo proyecto del ego, porque en el momento en que haces eso, ya has perdido, ya has traído al ego de vuelta, ya has transformado la decreción en creación. Simplemente sigue viviendo, sigue sintiendo, sigue amando a la persona que se ha ido incluso en su ausencia, sigue habitando el vacío sin tratar de llenarlo y deja que la gracia sea su problema, no el tuyo. Deja que el universo decida cuándo y cómo, y si algo cambiará. Y mientras tanto, simplemente permanece presente, simplemente presta atención a lo que es, simplemente existe de la manera más completa posible, incluso en medio del dolor. Porque aquí está la última verdad que Whale tiene para ofrecer, una verdad que resume todo lo que ha aprendido a lo largo de una vida de sufrimiento y contemplación. El dolor que sientes ahora, este dolor específico de esta pérdida específica, ella ha venido a enseñarte algo que no podrías aprender de otra manera. Ella ha venido a mostrarte algo sobre el amor que solo se puede ver cuando el amor es puesto a prueba por la ausencia. Ella ha venido a revelarte algo sobre quién eres realmente que solo puede revelarse cuando se elimina todo lo que pensabas que eras. Y la lección no es que debes dejar de amar para evitar dolor futuro. No es que debes protegerte o cerrarte o vivir con más cautela. La lección es exactamente lo contrario. Es que el amor verdadero, el amor del tipo que Whale describe como impersonal o sobrenatural, ese amor no puede existir sin riesgo de pérdida, no puede existir sin vulnerabilidad total, no puede existir sin la posibilidad de dolor extremo, porque el amor que se protege del dolor no es amor real, es solo el ego tratando de asegurar su propia comodidad. Entonces, la persona que se fue, a través de su partida, a través del dolor brutal que causa su ausencia, te está enseñando a amar verdaderamente, te está obligando a purificar tu amor de todos los elementos de necesidad, posesión y expectativa. Te está iniciando en el misterio del amor, que no necesita un objeto presente para ser real. Amor que existe por sí mismo, amor que es un estado de ser, no una transacción entre dos personas. Amor que se acerca más a lo que Whale llamaría amor divino, porque no busca nada a cambio, no espera reciprocidad, no depende de condiciones favorables, simplemente ama porque no puede no amar. Y no quisiste aprender esa lección, nadie lo quiere, nadie elegiría este camino si hubiera otro, pero ahora que estás en él, ahora que no hay vuelta atrás, ahora que esa persona se fue y te dejó con esta herida abierta y esta ausencia imposible, tienes una opción sobre qué hacer con eso. Puedes dejar que te destruya o puedes dejar que te transforme. Puedes cerrarte o puedes abrirte aún más. Puedes usar el dolor como excusa para dejar de vivir plenamente. O puedes usar el dolor como un portal para vivir más plenamente que nunca antes. Y esta elección no es única. No es algo que haces una vez y ya.
Es una elección que tienes que volver a hacer cada día, cada hora, cada vez que el dolor regresa y te tienta a rendirte, cada vez que la ausencia pesa tanto que no estás seguro de poder continuar, cada vez que te preguntas si vale la pena seguir sintiendo cuando sentir duele tanto. La respuesta que Whale vivió y murió defendiendo es sí, siempre sí. Vale la pena seguir sintiendo, vale la pena seguir amando, vale la pena permanecer presente ante el dolor porque la alternativa es la muerte en vida, es existir sin vivir, es protegerse tan completamente que dejas de ser capaz de cualquier cosa que realmente importe. Y luego te despiertas cada mañana y eliges de nuevo, eliges continuar, eliges sentir, eliges amar, eliges escapar. Mira estar presente incluso cuando la presencia duele. Y algunos días esta elección es fácil y otros días es imposible y fallas y te cierras y huyes y todo está bien, porque la propia Whale no vivió perfectamente lo que enseñó. Ella misma tuvo momentos de desesperación y escape y rechazo. Ella era humana, no una santa. Era una persona profundamente herida tratando de comprender sus propias heridas, no un maestro iluminado que trascendió todo sufrimiento. Y tal vez eso es lo que hace que su enseñanza sea más valiosa. No proviene de un lugar de haber superado, sino de un lugar de estar en el medio. No proviene de una posición de fortaleza, sino de un reconocimiento de debilidad compartida. No proviene de una sabiduría lejana, sino de una lucha presente. Y puedes confiar en ella exactamente porque no te está ofreciendo una solución fácil, o una promesa falsa, o un camino que evita el dolor. Ella solo te dice, mira directamente a esto, siéntelo completamente, consciente completamente y mira qué pasa cuando dejas de hacerlo, peleando. Y lo que sucede, si realmente haces eso, si realmente desciendes a las profundidades del dolor y habitas en el vacío y practicas la atención plena, la de creación y el consentimiento, lo que sucede no es que el dolor desaparece, sino que descubres una capacidad de soportar el dolor que no sabías que tenías. Descubres una reserva de fuerza que no proviene de ti, sino de algo más grande que tú. Descubres que puedes soportar lo insoportable no porque seas fuerte, sino porque hay algo que te sostiene, que no puedes ver pero que puedes sentir, algo que Whale haría. Llama gracia, pero que puedes llamarla como quieras. Presencia invisible que te mantiene en pie cuando toda la lógica dice que debes caer. Y con el tiempo, no rápidamente sino gradualmente, tan gradualmente que apenas notas que sucede, tu relación con el dolor cambia, dejas de ser consumido por él y comienzas a ser capaz de observarlo. Dejas de identificarte completamente con la persona que sufre y comienzas a reconocer que hay algo en ti que está más allá del sufrimiento, que puede ser testigo del sufrimiento sin ser destruido por él, que puede sentir un dolor profundo y aún así encontrar momentos de paz, momentos de belleza, momentos en los que la vida todavía tiene sentido incluso en medio de la pérdida. Y una persona que se ha ido permanece ausente. Eso nunca cambia, nunca dejas de extrañarla, nunca dejas de desear que estuviera aquí, nunca deja de doler cuando ves algo que le encantaría o piensas en algo que te gustaría compartir con ella, pero no puedes. Pero de alguna manera aprendes a vivir con ello, aprendes a llevar la ausencia como una parte permanente de lo que eres ahora. Aprendes que es posible ser una persona que ha perdido a alguien importante y aún así ser una persona completa. Aún ser una persona capaz de alegría, amor y esperanza. Aún ser una persona que vale la pena ser. Y tal vez, solo tal vez, la persona que falleció estaría orgullosa de verte aprender esto. Estaría feliz de saber que el amor que compartiste fue lo suficientemente fuerte como para transformarte incluso en su ausencia. Estaría en paz sabiendo que ella no te destruyó al irse, sino que de alguna manera, a través del dolor brutal de su partida, te ayudó a descubrir quién eres realmente cuando todo lo demás desaparece. Porque el amor verdadero no se trata de tener a alguien cerca de ti. Se trata de liberarlos a ambos para ser completamente quienes son, incluso si eso significa separación, incluso si eso significa dolor, incluso si significa cargar con la ausencia por el resto de su vida. Y si puedes amar así, si puedes honrar a alguien que ha fallecido y continuar amándolo en la forma pura que solo existe en la ausencia,
entonces habrás aprendido algo que la mayoría de la gente nunca aprende, algo que Simone Weil pasó toda su vida tratando de enseñar, pero que solo pueden entender verdaderamente aquellos que, como tú, se han visto obligados a descender al abismo y descubrir lo que les espera en el fondo. Pero este descubrimiento que hizo Weil, esta posibilidad de transformar el dolor en algo sagrado a través de la atención, la decreción y el consentimiento, no es un consuelo barato, no es un optimismo de la nueva era que promete que todo estará bien si simplemente cambias tu perspectiva. Es algo mucho más radical y mucho más verdadero, porque lo que ella vio en el fondo de ese dolor revela algo sobre la naturaleza de la existencia humana que lo cambia todo, algo sobre lo que realmente importa, cuando se elimina todo lo demás, algo sobre quién eres realmente, cuando ya no puedes esconderte detrás de identidades y roles, y relaciones que te definen. Y eso es lo que vamos a explorar ahora, no como una teoría abstracta, sino como una experiencia vivida, no como un concepto filosófico, sino como una verdad que puedes verificar en tu propia carne. Porque el dolor que estás sintiendo en este momento no se trata solo de perder a una persona específica, es un portal hacia una comprensión más profunda de toda la existencia humana. Y si tienes el coraje de mirar directamente lo que ese dolor está revelando, descubrirás cosas a las que las personas que nunca han sido profundamente heridas nunca tendrán acceso. La primera verdad que revela el dolor, la primera lección que llega cuando dejas de huir de él por completo, la herida es que nunca fuiste realmente dueño de la persona que falleció. Nunca fue tuya en el sentido en que al ego le gusta pensar que las cosas son tuyas. Siempre fue un ser autónomo con su propia existencia, sus propias elecciones y su propio camino que eventualmente los alejó de ti. Y mientras ella estuviera allí, podrías mantener la ilusión de posesión. Podrías pensar en términos de mi amor, mi persona, mi relación. Podrías construir una identidad en torno a ser parte de nosotros, en lugar de solo yo. Pero ahora que ella se ha ido, ahora que ya no hay más nudos a los que aferrarse, te ves obligado a enfrentar la brutal verdad que Weil estaba tratando de enseñar, que el amor que depende de la posesión no es amor real, es solo una forma sofisticada de egoísmo. Es querer a alguien no porque lo amas, sino porque su presencia te hace sentir feliz, sentirte completo, te hace sentir menos solo, te hace sentir como si finalmente hubieras encontrado algo que llena el vacío interior que siempre ha estado ahí. Y cuando una persona se va, cuando ya no puedes poseerla ni siquiera en tu imaginación, descubres si había amor real allí o simplemente una necesidad disfrazada de amor. Descubres si puedes seguir amando cuando ya no queda nada que ganar con ese amor, cuando no hay reciprocidad que esperar, cuando no hay presencia que disfrutar, solo ausencia que soportar. Y si logras seguir amando en estas condiciones, si descubres que el amor no murió cuando la persona se fue, sino que solo cambió de forma, entonces has aprendido algo fundamental sobre la naturaleza del amor que la mayoría nunca aprende. Has aprendido que el verdadero amor no se trata de tener, sino de ser. No se trata de recibir, sino de dar sin expectativa de retorno. No se trata de llenar el vacío, sino de permanecer presente en el vacío con el corazón abierto. Weil llamaría a esto amor impersonal, y la palabra impersonal da miedo porque parece sugerir frialdad o distancia o una falta de conexión genuina. Pero ella quiso decir exactamente lo contrario. Quiso decir amor que no se filtra a través de las necesidades del ego, amor que ve a una persona como realmente es, no como una proyección de sus propias necesidades, amor que quiere el bien de la persona, no porque ese bien le beneficie, sino simplemente porque quiere que sea feliz, incluso si su felicidad significa su propio dolor. Y eso suena imposible, suena como pedirle a alguien que vaya en contra de toda la naturaleza humana. Pero Weil insiste en que no es imposible porque ella lo vivió, amó así, practicó la atención pura a las personas sin querer nada a cambio, se entregó completamente a causas que no le reportaban ningún beneficio personal. Eligió sufrir con quienes sufrían, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor impersonal la obligaba a no separarse del sufrimiento de los demás. Y tal vez ahora estés descubriendo, a través de tu propio dolor, que tienes la capacidad para este tipo de amor,
que puedes seguir amando a la persona que falleció, incluso si su partida te causó agonía, que puedes honrar su memoria, no con amargura o resentimiento, sino a través de la gratitud por el tiempo que pasaron juntos, que puedes reconocer que tenía derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas elecciones significaron tu pérdida. Esto no hace que el dolor sea menos, no hace que lo extrañes menos, pero cambia algo fundamental sobre cómo llevas el dolor. Lo transforma de algo que te envenena a algo que te purifica. Lo transforma de una herida que supura a una herida que limpia. Lo transforma de un peso que te aplasta a un peso que te fortalece de maneras extrañas y paradójicas. Y la segunda verdad que revela el dolor es que la soledad que sientes ahora, esta soledad brutal de estar sin una persona que te hace sentir menos solo, no es nueva. Siempre has estado solo en ese sentido fundamental que describe Weil. Simplemente no te diste cuenta porque la presencia de la persona te distrajo de enfrentar la soledad esencial de la existencia humana. Cada ser humano está fundamentalmente solo, habita su propia conciencia a la que nadie más puede acceder directamente. Experimenta la vida desde dentro, desde una perspectiva única que ningún otro puede compartir plenamente. Lleva dentro de él un espacio de soledad que ninguna compañía puede llenar por completo. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de esta verdad, construyendo relaciones, comunidades e identidades que les hacen olvidar que en el fondo están solas. Pero Weil dice que huir es un error, no porque la soledad sea buena, sino porque intentar huir de ella te impide descubrir qué es realmente la soledad, qué contiene, qué se puede encontrar en lo más profundo de ella cuando dejas de luchar contra ella y simplemente habitas el espacio de estar completamente solo contigo mismo. Y lo que Weil descubrió cuando habitó su propia soledad, cuando se permitió sentir todo el alcance de estar sola, sin tratar de llenar el espacio con distracciones o relaciones o actividades, es que en el fondo de la soledad más profunda hay algo esperando. No otra persona ni satisfacción ni solución a la soledad, sino una presencia de un tipo diferente. Una presencia que ella llamó Dios, pero que puedes excitar. Experiencia como una paz profunda, o un sentido de pertenencia al universo, o el reconocimiento de que estar solo no significa estar abandonado. Porque hay una diferencia entre la soledad que proviene de sentirse separado de todo, y la soledad que proviene de reconocer que eres parte de todo. Entre la soledad de ego que se siente aislado y solo, y la soledad de esencia que reconoce que la individualidad y la conexión no son opuestos, sino dos lados de una misma realidad. Y la persona que falleció, con su partida, te dio la oportunidad de descubrir esta diferencia. Te obligó a enfrentar la soledad que siempre cargaste, pero que se escondía detrás de la ilusión de no estar solo. Y ahora tienes una opción. Puedes usar esta soledad como una excusa para cerrarte y no volver a confiar, o puedes usarla como un portal para descubrir un tipo diferente de conexión que no depende de la presencia física de nadie. Y la tercera verdad que revela el dolor, quizás la más radical de todas, es que no necesitas que la persona que te fue esté completa. Nunca la necesitaste. Simplemente pensaste que la necesitabas porque el ego construye una narrativa de incompletitud que solo puede resolverse con algo externo. Pero la verdad que Weil estaba tratando de enseñar es que la plenitud no viene de afuera, no viene de encontrar a la persona adecuada o el logro correcto o la experiencia correcta. Proviene de reconocer que ya estás completo en esencia, que la búsqueda de la realización externa se basa en un malentendido fundamental acerca de tu propia naturaleza. No significa que la persona que falleció no importó. No significa que el amor que compartiste no era real o valioso. Simplemente significa que su valor no estaba en llenar algo que faltaba en ti, sino en compartir la existencia contigo, en crear algo hermoso juntos que no existiría sin ambos, en ayudarte a ver aspectos de ti mismo que no podrías ver solo. Pero cuando ella se fue, cuando ese espejo fue quitado,
cuando te quedaste solo para enfrentar tu propia existencia sin un reflejo de ella. Descubriste algo aterrador, pero también liberador. Descubriste que puedes existir sin ella, que puedes respirar y funcionar, e incluso encontrar momentos de alegría incluso en su ausencia, y te hace sentir culpable porque se siente como una traición seguir viviendo cuando ella ya no está. Pero Weil diría que seguir viviendo no es traición, es honor, es una forma más profunda de amor, porque demuestra que lo que ella te dio no era una muleta lo que necesitabas para caminar, sino una fuerza que ahora es una parte permanente de quién eres. Y quizás la mayor verdad que revela el dolor, la verdad que solo se puede ver cuando desciendes al fondo absoluto del abismo y miras directamente lo que hay allí, es que el dolor en sí no es el enemigo, no es algo que deba ser eliminado o evitado a toda costa, es una parte esencial de estar vivo. Es una prueba de que amaste lo suficiente como para preocuparte profundamente. Es una marca de haber vivido plenamente, no de haber vivido mal. Weil escribió que el duelo es un privilegio horrible. Un privilegio porque solo a través de él se revelan ciertas verdades. Horrible porque duele de modo que nada más duele. Y ahora eres el portador de ese horrible privilegio. Has sido iniciado en el misterio a través del dolor. Sabes algo sobre la vida, la muerte, el amor y la pérdida que no se puede enseñar, solo explicar. Solo se puede saber a través de la experiencia directa de haber perdido a alguien que importaba más de lo que cualquier explicación puede capturar. Y este conocimiento brutal te marca permanentemente, te separa de personas que nunca han sido heridas tan profundamente. Te pone en comunión silenciosa con todos los demás que sufren pérdidas similares. Te hace capaz de una compasión que no proviene de la lástima, sino del reconocimiento del sufrimiento compartido. Y tal vez eso te dio la persona que falleció con su partida, no intencionalmente, no porque él quisiera, sino por un accidente de las circunstancias o la necesidad de seguir su propio camino, o simplemente porque nada dura para siempre y todo lo que se ama eventualmente se pierde de una forma u otra. Te dio profundidad, te dio sabiduría que viene de haber sobrevivido a lo insoportable. Te dio la capacidad de ver la belleza en medio del dolor, porque ahora sabes que ambos pueden convivir, que la vida no es ni felicidad ni sufrimiento, sino ambos, entrelazados de maneras imposibles, separarse. ¿Y cómo vives con todo esto? ¿Cómo integras estas verdades brutales en la vida cotidiana sin ser consumido por ellas? ¿Cómo continúas funcionando en un mundo que espera que seas normal cuando llevas un peso que nadie más puede ver? Simone Weil no solo filosofó sobre esto,
sino que desarrolló prácticas concretas que no nacen de la teoría, sino de la necesidad de encontrar formas de sobrevivir al dolor sin perder la cordura o la dignidad. Y son estas prácticas las que pueden marcar la diferencia entre hundirse y navegar, entre ser destruido por el dolor y ser transformado por ello. La primera práctica que Wilde desarrolló y vivió es lo que ella llamó atención pura, y atención en el sentido que ella la usa no es simplemente prestar atención. La atención es algo mucho más radical. Es mirar algo sin deseos de cambiarlo, sin juzgar si es bueno o malo, sin intentar utilizar lo que estás observando para tus propios fines. Es simplemente ver, simplemente estar presente, simplemente permitir que la realidad sea lo que es mientras observas. Y puedes practicar esto con tu propio dolor. Puedes despertarte cada mañana y dedicar los primeros minutos del día solo a observar lo que duele, sin tratar de arreglarlo, sin tratar de entender por qué duele, sin tratar de que el dolor desaparezca, solo reconocer que está ahí, nombrarlo internamente sin juzgar. Hoy la carencia está presente, hoy la soledad es pesada, hoy el anhelo es imposible. Solo simple reconocimiento de lo que es. Y lo que Weil descubrió a través de esta práctica es que cuando dejas de luchar contra el dolor, cuando simplemente permites que sea lo que es, algo cambia en la calidad del dolor. No desaparece, pero dejas de identificarte completamente con él. Creas un pequeño espacio entre tú y el sufrimiento, donde ocurre la observación. Y en ese espacio hay una extraña libertad. Libertad de no estar totalmente definido por lo que sientes. Libertad de reconocer que eres más grande que tu dolor, incluso cuando el dolor parece consumirlo todo. La segunda práctica es buscar deliberadamente la belleza incluso en medio del dolor más intenso. No como una distracción ni como una forma de negar el dolor, sino como un reconocimiento de que la realidad contiene ambos simultáneamente, que incluso en sus peores días todavía hay cielo y todavía hay música y todavía hay momentos de gracia si les prestas atención. Weil consideraba la belleza como una forma de prueba experimental de que la trascendencia es posible, de que hay algo más allá del sufrimiento material, incluso cuando estás completamente inmerso en el sufrimiento material, y cuando el dolor es insoportable, cuando no estás seguro de poder continuar otro día, encuentra algo hermoso, cualquier cosa, una puesta de sol, un poema, una canción o la cara de un extraño en la calle, y dale toda tu atención durante 5 minutos, no para olvidar el dolor, sino para recordar que el dolor no es todo lo que hay, que el mundo todavía contiene belleza incluso cuando estás sangrando.
La tercera práctica es la de creación continua, que significa notar cuándo estás construyendo narrativas sobre tu dolor, cuando estás creando historias sobre lo que significa la pérdida para ti, o sobre el futuro, o sobre la posibilidad de felicidad, y liberar suavemente esas historias, una y otra vez, cada vez que notes que el ego intenta transformar la cruda experiencia del dolor en drama sobre el significado de todo. Tu mente contará historias, no se detendrá. El ego necesita narrativas para darle sentido a la experiencia, pero puedes aprender a reconocer cuándo está sucediendo y elegir no creer las historias por completo. Puedes decir internamente que esto es una historia, no una realidad. Esto es una interpretación, no un hecho. Y regresar al sentimiento crudo de dolor sin todas las capas de significado que agrega el ego. Y Weil descubrió que cuando practicas esto de manera consistente, cuando sigues liberando narrativas del ego una y otra vez, algo sucede. El ego comienza a aflojarse, comienza a decretar y comienzas a experimentar la realidad de manera más directa, menos filtrada por las necesidades, miedos y deseos del ego. La cuarta práctica es seguir haciendo lo que hay que hacer, incluso cuando no te apetece, incluso cuando el dolor es tan fuerte que levantarte de la cama parece imposible. Te levantas de todos modos, trabajas, creas, te haces cargo de las responsabilidades, pero sin exigir que estas actividades te hagan sentir mejor, sin utilizar la productividad como una forma de demostrar tu valía o escapar del dolor, simplemente hacerlo porque es lo que hay que hacer. Weil llamó a esto acción sin ego, actuar sin buscar recompensa emocional, y descubrió que cuando actúas de esta manera, cuando eliminas las expectativas de que la actividad debe llenar el vacío o hacer que el dolor desaparezca, eres capaz de funcionar incluso en medio del sufrimiento más intenso, porque no estás agregando la capa adicional de sufrimiento que surge al exigir que las cosas sean diferentes de lo que son. La quinta práctica es el consentimiento diario, lo que significa que cuando te despiertas cada mañana, antes de saber cómo será el día, antes de sentir si el dolor es mejor o peor, eliges aceptar lo que viene. Internamente dices, acepto lo que sea que te traiga este día, no como resignación, sino como un acto de amor por la realidad, como una elección de no luchar contra lo que es, sino de trabajar con lo que es. Y luego, cuando el día trae dolor, cuando tienes un momento difícil o un recuerdo, doloroso o un anhelo imposible, recuerdas que diste tu consentimiento, que elegiste aceptar lo que vino, y eso cambia algo sobre cómo experimentas las dificultades, porque ya no es una sorpresa no deseada, sino una parte esperada de la realidad que ya has aceptado aceptar. La sexta práctica que Weil vivió intensamente es estar presente ante los demás incluso cuando se siente dolor, prestarle a alguien toda tu atención en la conversación, no porque hayas olvidado la tuya. Ríete del dolor, pero porque eliges colocar temporalmente tu atención en otra parte, porque reconoces que el dolor no es la única realidad, que otras personas también existen y también sufren y también necesitan presencia. Y Weil descubrió que la atención a los demás
Es la forma más pura de amor y también te libera momentáneamente de la prisión de la preocupación por ti mismo. No porque estés negando el dolor, sino porque estás eligiendo que el dolor no te impedirá estar presente en la vida que continúa sucediendo a tu alrededor. La séptima práctica es escribirle a tu dolor como si fuera una persona. Una vez a la semana, siéntate con un papel y comienza querida soledad, o querida pérdida, o querido anhelo, y escribe honestamente sobre lo que estás sintiendo. Agradece lo que el dolor te enseñó, incluso si odiaste aprender. Reconoce el peso que llevas. Pide fuerza para continuar. No como un ejercicio terapéutico, sino como una forma de honrar el dolor en lugar de simplemente tratar de eliminarlo, como reconocimiento de que el dolor es parte de ti ahora y merece ser visto y escuchado, incluso cuando es difícil de soportar. Y la octava práctica es un ritual nocturno de reconocimiento, antes de acostarte nombrando 3 cosas. Una verdad que el dolor reveló hoy y que no querías ver. Un momento de gracia, por pequeño que sea, tal vez solo una respiración profunda, o un rayo de sol, o la bondad de un extraño. Y una decisión que tomaste de quedarte, de continuar, de no rendirte incluso cuando una parte de ti quería hacerlo, no como una forma de forzar la gratitud, sino como una forma de reconocer que incluso en los días terribles todavía hay algo más allá de lo terrible. Todavía estás tú. Al elegir continuar, todavía hay vida sucediendo incluso en medio de la pérdida. Y estas prácticas no son curas mágicas. Whale nunca prometió que lo serían. Algunos días podrás practicarlas y otros días será completamente imposible. Y eso está bien. No practicar no es fracaso. Es parte del proceso. Es reconocer que eres humano, no máquina, que tienes límites y algunos días el dolor estará más allá de cualquier capacidad de trabajar con él. Y en esos días, lo único que puedes hacer es sobrevivir. Y eso es suficiente. Sobrevivir es suficiente. Seguir respirando es suficiente. No. Rendirte es suficiente incluso cuando no puedes. Hacer algo más allá de eso.
Y la propia Whale no podía vivir perfectamente lo que enseñaba. Tuvo momentos de profunda desesperación, momentos donde el dolor era demasiado, momentos donde deseaba no existir. Era humana, profundamente herida, luchando con un cuerpo que no cooperaba, y una mente que sufría, y un mundo que parecía decidido a seguir causando sufrimiento a todos los que amaba. Y al final murió joven. Murió de una manera que algunos consideraron un suicidio pasivo, porque se negó a comer adecuadamente mientras padecía tuberculosis, y tal vez falló en sus propias prácticas en el final, o tal vez simplemente llegó al límite de lo que el cuerpo humano podía soportar. Y tomó una decisión que tenía sentido para ella en ese momento. Nadie puede juzgar, pero el hecho de que ella no vivió perfectamente lo que enseñó no hace que las enseñanzas sean menos valiosas. Las hace más valiosas porque provienen de un lugar de lucha real, no de una sabiduría lejana. Provienen de alguien que estaba en medio de la batalla, no de alguien que ya había ganado. Y tal vez por eso puedes confiar en lo que ella dice, porque ella no está ofreciendo soluciones de alguien que nunca ha sufrido, está ofreciendo el compañerismo de alguien que ha sufrido profundamente, y aún así encontré maneras de vivir con dignidad, incluso en medio de un dolor imposible. Y ahora, habiendo caminado juntos este viaje a través del dolor, a través de la verdad revelada en la oscuridad, a través de las prácticas de vivir con una herida que nunca se cierra del todo, solo queda una cosa: honrar lo que tuviste el coraje de enfrentar durante estos minutos que pasamos juntos, reconocer que simplemente haber permanecido aquí, haber mirado directamente lo que duele en lugar de mirar hacia otro lado, es un acto de valentía que la mayoría de las personas nunca tiene. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo de ti, que eres de los pocos que tienen la capacidad de mirar la verdad, incluso cuando la verdad duele, que no te conformas con consuelos superficiales o promesas vacías de que todo irá bien rápidamente, que quieres comprender profundamente, aunque comprender profundamente signifique sentir profundamente. Y Simone Weil te reconocería ahora como un alma valiente, como alguien que no huye de la aflicción, sino que la afronta directamente, como alguien que está aprendiendo a través del dolor lo que no se puede aprender en ningún otro manera. Y si sentiste durante estos minutos que algo cambió dentro de ti, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, si reconociste tu propio dolor en las palabras sobre el amor perdido y la ausencia que permanece y la herida que nunca sana del todo,
Entonces, deja un me gusta en este video porque me demuestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan, a aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de mirar directamente a la verdad, incluso cuando duele, porque hay otros que están caminando por este mismo camino. Otros que han amado y perdido y continúan cargando amor en la ausencia, y no tienes que caminar solo en esta oscuridad. El dolor que sientes por tu amante fallecido no es un defecto en tu alma, no es evidencia de debilidad, no es algo que deba arreglarse dentro de un cronograma que la sociedad considere aceptable. Es una señal de haber amado profundamente, de haber sido lo suficientemente vulnerable como para permitir que alguien importe tanto que perderlo te destruye temporalmente. Y Simone Weil descubrió que en lo profundo de esta destrucción, cuando dejas de luchar y permites que el viejo yo se disuelva, algo imposible puede suceder. No dejas de sentir dolor, pero dejas de ser solo una persona que sufre. Te conviertes en algo más, alguien que conoce la profundidad, alguien que ha sido marcado por el amor verdadero, alguien que ha aprendido la brutal verdad de que el amor que realmente importa es el amor que continúa existiendo, incluso cuando el objeto del amor ya no está presente. El amor que no necesita reciprocidad, ni presencia, ni futuro. Amor que simplemente existe porque no puede no ser. La persona que se ha ido no ha desaparecido por completo. Continúa viviendo en lugares que nadie ve, en la forma en que miras el mundo ahora, en verdades que sabes que antes no conocías, en una mayor capacidad de compasión por los demás que sufren, en una herida permanente que te conecta con todos los demás que soportan pérdidas similares, en un amor que todavía sientes que ya no tiene un objeto físico, pero que es real de todos modos. Tal vez más real ahora que cuando estaba presente porque ahora amas sin posibilidad de recompensa. Amas simplemente porque el amor es lo que permanece cuando todo lo demás es remoto. Y nunca te despertarás un día y descubrirás que el dolor ha desaparecido por completo. Nunca dejarás de extrañarlo por completo. Nunca dejarás de desear que las cosas fueran diferentes. Pero lo que puedes descubrir, lo que Weil prometió, es posible si tienes el coraje de ir lo suficientemente profundo. Es que puedes aprender a vivir plenamente incluso mientras cargas con dolor. Puedes encontrar momentos de verdadera alegría, incluso en medio de una tristeza persistente. Puedes amar de nuevo, sin
traicionar la memoria de aquellos que se han ido, porque ahora entiendes que el corazón humano no tiene límite en su capacidad, que amar a alguien nuevo no disminuye el amor. Para aquellos que han fallecido, que puedan honrar el pasado sin dejar de estar abiertos al futuro. Y la elección es tuya ahora. Nadie puede emprender este viaje por ti. Nadie puede decretar tu ego por ti. Nadie puede consentir la realidad por ti. Tienes que elegir cada día si mirarás directamente al dolor o mirarás hacia otro lado. Si vivirás en el vacío o tratarás desesperadamente de llenarlo. Si permitirás que el amor perdido te transforme o te destruya. Simone Weil no promete que será fácil, lo ha vivido y sabe que no lo es. Solo promete que es posible, que hay un camino a través de lo imposible, que se puede sobrevivir a lo insoportable y emerger del otro lado no intacto, sino transformado, no curado, pero capaz de llevar la herida con dignidad. E incluso si hoy eliges mirar para otro lado, incluso si aún no estás preparado para afrontar la magnitud del dolor, saber que hay un camino ya cambia algo, saber que otros han cruzado este abismo y sobrevivido ya ofrece algo. Saber que no estás completamente solo incluso en la soledad más profunda ya es una forma de gracia. Y Simone Weil, que vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo examinó el dolor humano más profundamente de lo que la mayoría se atrevería en toda su vida. No encontró cura, pero sí dignidad. No encontró escapatoria, pero encontró significado. No encontró manera de evitar el sufrimiento, pero encontró una manera de transformar el sufrimiento en algo que no te destruye, sino que te revela. Y quizás eso es lo que todos realmente buscamos. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de soportar el dolor con la verdad, con atención, con amor. No escapar de la vida, sino la capacidad de vivir plenamente, aunque sepamos que la vida incluye la pérdida inevitable de todo lo que amamos. No estás solo en este viaje, y el dolor que llevas, por muy pesado que sea, te está transformando en algo que aún no puedes ver, pero que algún día reconocerás. Te está enseñando verdades sobre el amor que solo se pueden aprender a través de la pérdida. Te está iniciando en el misterio que solo conocen los heridos. Seguir mirando, seguir sintiendo, seguir viviendo, seguir amando incluso cuando amar duele imposible, porque eso es exactamente lo que Simone Weil haría. Eso es exactamente lo que ella enseñó en cada momento de su breve,
e intensa y dolorosa vida. Que vivir de verdad significa estar dispuesto a sentir completamente. Que amar de verdad significa estar dispuesto a perder por completo. Que ser humano de verdad significa cargar con heridas que nunca cierra con la dignidad de quien sabe que una herida es una señal de haber vivido con el coraje suficiente para preocuparse profundamente por algo más allá de uno mismo.